Hola, hoy vamos a importar el personaje que hicimos en el anterior vídeo hacia Unity y vamos a animarlo. Para ello creamos otra imagen, más o menos del mismo tamaño que la imagen de la que partimos, es decir, de la de nuestro personaje. Y ahora vamos a ir pasando las capas de nuestro personaje una a una hacia esa nueva imagen. Primero pasamos el body del personaje y lo pegamos como una capa nueva. Aquí nos aparece y ahora lo seleccionamos y lo movemos. ¿Por qué lo movemos? Bueno, en un principio no vamos a exportar el personaje con su forma de personaje, sino que vamos a exportar el personaje en un lienzo con todas sus partes separadas, de tal forma que dentro de Unity las podamos seleccionar y tratarlas como si fueran imágenes diferentes. Por eso vamos a irlas pasando todas una a una. Bien, ya estamos pasando las piernecitas, ahora pasamos los brazos, ya lo tenemos todo. Ahora comprobamos que podemos seleccionar cada una de las partes sin coger ningún pedazo de otra parte de nuestro protagonista. Muy bien, veo que podemos coger el body sin tocar los cuernos, bueno, quizá un poco justo. Los ojos también. Los cuernos, fantástico. Vamos a mover un poco el cuerno que nos ha quedado muy justo. Y ya está. Deseleccionamos la capa de fondo y ahora ya podemos exportar hacia Unity nuestra nueva imagen. Bueno, ya nos aparece aquí en Unity. Nos aseguramos de que en Texture Type tenemos Sprite 2D and UE y también que en Sprite Mode tenemos Multiple. Ahora lo abrimos con el editor de sprites y aquí ya podemos empezar a seleccionar las diferentes partes del cuerpo de nuestro personaje. Cogemos el body y por cada una de las partes, después de seleccionarla, podemos indicarles un nombre. Yo siempre suelo cambiarlo porque si no nos lo va creando con el nombre de la imagen y un número y acabas sin saber muy bien qué parte del cuerpo es con la que estás tratando. Este proceso lo hacemos para cada una de las partes. Como veis, podemos rectificar un poco la selección que cojamos. Esto nos generará diversas imágenes. Nos aseguramos de que ninguna imagen pise una porción de otra imagen. Y aquí ya podemos ver cómo, dependiendo de la imagen que hemos importado, nos ha creado diferentes imágenes con el nombre que le hemos indicado a cada una de las partes. Bueno, pues con estas serán con las que vamos a construir el protagonista. Creamos un objeto vacío que le llamamos carácter. Y ahora vamos arrastrando las diferentes partes de nuestro personaje para que vuelva a tener la forma que le hemos dado. Muy bien, ponemos el cuerpo, la cabeza, los ojos, piernas, brazos, cuernos, un poco todo. Una vez ya tenemos colocadas las imágenes, lo que podemos hacer es crear la forma del esqueleto, es decir, ponemos que la cabeza está dentro del body, los ojos están dentro de la cabeza, le damos un poco la forma. Lo que hacemos es ligar los elementos de tal forma que si movemos la cabeza, pues los ojos y los cuernos se muevan con ella. Muy bien, cambiamos la cámara para verlo un poco mejor y ahora ya podemos empezar a hacer la animación.
Nos vamos a la ventana Animation, le damos animación nueva. Yo las pongo todas en la carpeta Animations. Le hemos dado el nombre de Idle. Pulsamos el botón rojo, que es lo que le indica a la animación. Pulsamos el botón rojo para indicarle a la animación que se guarde todos los valores que nosotros vayamos a modificar. Bueno, y cogemos, por ejemplo, la escala del body, la hacemos un poco más grande y reducimos la escala de la cabeza. Vemos cómo queda, ¿vale? El movimiento es curioso, vamos a mejorarlo bastante. Cogemos los valores del principio y los pegamos al final para que la animación sea un viaje de ida y vuelta, no sea tan brusco como hemos visto hasta ahora. Ajá, ya queda bastante mejor. Estamos intentando dar un efecto como que nuestro personaje está respirando. Vamos. Veis que los cambios los podemos hacer tanto desde el menú editor como desde el menú de la animación. Fijaros que los cambios que hacemos siempre actúan sobre la columna que tenemos posicionada, esta raya blanca que podéis ver. Fijaros como sí que tiene bastante sensación de que está respirando. Es una respiración agónica, parece que esté cansado. Vamos a introducirle un par de elementos más. Movemos el brazo izquierdo. Movemos también el brazo derecho. Veis que no todo lo hacemos en el centro, sino que tanto el brazo derecho como el brazo izquierdo lo hemos desplazado un poco para darle más, para darle un movimiento menos mecánico. Creo que nos hemos pasado quizá con el brazo izquierdo o derecho. Vamos a rectificarlo. Pero si os fijáis, es muy sencillo, es que vayáis modificando los valores de todos los elementos que queréis cambiar con el botón rojo pulsado y él ya nos hace la animación. Y también es muy importante para este tipo de animaciones es que los valores del principio sean iguales a los valores del final, porque si no se produce un salto brusco cuando retorna a los valores del principio de la animación. Con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos un movimiento muy cíclico. Fijaros esta respiración, el cuerpo se hincha y se deshincha siguiendo la misma velocidad. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, el latido de un corazón, podríamos hacerlo diferente. Sería un hinchado mucho más despacio y al deshincharse sería mucho más rápido. Tendríamos que acortar el tiempo entre uno y otro, lo cual lo podríamos conseguir desplazando la columna que ahora tenemos en el medio, la de los 25, creo. Giramos también, le damos un movimiento de girar a la cabeza, la desplazaremos hacia la izquierda. Vamos a ver cómo queda. Bastante bien. Bueno, podemos dejar así nuestra animación. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo donde le haremos más animaciones y quizás hacemos ya transición entre una animación y otra. Venga, nos vemos, un abrazo.